Entonces esos independientes requieren, digamos, unos niveles de precios relativamente altos y sobre todo la perspectiva de la apertura de las reservas, ¿cómo llaman esto? Las del Alaska, las reservas wildlife que llaman ellos, ¿no? Ok. Pero bueno, este ha sido uno de los planteamientos. Incluso recuerdo que en una oportunidad en Londres, en donde nos reuníamos con algunos ministros de la OPEP, Su Excelencia, el ministro Al-Naimi, un poco de manera jocosa, le planteó al primer ministro Tony Blair que él le ponía el crudo sin costo en Inglaterra y que le diera el 50% de los impuestos. Entonces fue una... Pero realmente creemos que es un punto significativo que hay que ver. Para el 99, este también es una gráfica interesante, en donde ustedes ven los ingresos petroleros de los países consumidores vía impuestos y de los países productores por el ingreso de las exportaciones. Y ahí ponemos un poco la flecha. El gran productor, por supuesto, es Arabia Saudita, y ustedes ven que incluso en el caso de Arabia Saudita, Italia obtiene más dinero por el impuesto que cobra los combustibles que lo que obtiene Arabia Saudita por la exportación de sus crudos. Como les digo, en este ejemplo pusimos al productor mayor, pues, que es Arabia Saudita, que como ustedes saben, tiene una capacidad de producción pues muy grande, ¿no? Y esto un poco la idea que le planteábamos. La idea que planteamos que los crudos marcadores son el WTI, el Brent y el Dubai. Ellos no reflejan de ninguna manera lo que es el mercado de los crudos en el mundo y la necesidad de ir nosotros entonces hacia un crudo marcador. Un punto que no quería dejar fuera y que tiene que ver con OPEP es un poco que nosotros estamos confrontados, digamos, tenemos la responsabilidad del diseño y la ejecución de la nueva agenda de OPEP. Temas como el diálogo productores-consumidores, temas como los crudos, la necesidad de un crudo marcador, que pueda al menos ejercer algún tipo de control sobre fundamentalmente los capitales especulativos y los fondos financieros, no en la inversión productiva petrolera, sino en los mercados a futuro, que como ustedes saben generan una distorsión sumamente grande. Por otro lado, hay una discusión que estamos teniendo y que es, yo diría, estratégica, y tiene que ver con lo que planteábamos al principio de cuál iba a ser la producción, las reservas y la producción en los países OPEP. Nosotros creemos en una discusión en la OPEP que hacia futuro lo importante es que los países de OPEP puedan tener los recursos financieros y la legislación, una legislación en donde se establezca una legislación común hasta cierto punto y que evite la competencia entre nosotros mismos por los fondos financieros. Para nosotros eso es básico. Incluso hemos estado discutiendo la necesidad de que discutamos los procesos de apertura que han tenido los distintos países y busquemos realmente una evaluación hacia futuro de bajo qué esquemas de apertura deberíamos nosotros avanzar, sobre todo porque vamos a necesitar el capital internacional y sobre todo la experticia y la tecnología, pero que nosotros, en nuestra visión estratégica, para nosotros es clave tener unos niveles de autonomía estratégica en el manejo de nuestros negocios. Como les digo, con la participación, nosotros creemos que en la mayoría de los países OPEP sería interesante que se pudiesen generar sectores privados operadores. Las empresas internacionales están de distinto tamaño y las empresas públicas, digamos, que existen en la OPEP. Pero creemos que esos dos puntos y sobre todo la necesidad de tener un marco de condiciones, un marco legal común hasta donde se pueda, que permita que desarrollemos nuestros recursos, pero que no tengamos una competencia desleal entre nosotros mismos, compitiendo por los fondos financieros o la tecnología. Esto es lo que les comentaba yo de la cesta OPEP. Ustedes verán que la propia cesta que hoy en día tenemos no refleja lo que es la producción de OPEP. En la producción de OPEP, en los distintos tipos de crudo
que hoy en día representan el 42%, el 28% y el 28%, en realidad nosotros vemos que la cesta es cada vez una cesta menos liviana y es una cesta en donde los crudos pesados juegan un papel más determinante. Entonces hemos planteado, discutamos lo que es la cesta OPEP y discutamos con el resto de los productores un marcador que realmente exprese lo que físicamente está en el mercado. Creo que haríamos una excelente labor, no solo para los productores, sino de alguna manera controlando aquellas variables que no reflejan los fundamentos del mercado y que influyen en la estabilización de los precios y por supuesto del mercado. Un poco como vemos el balance. Y bueno, vemos que hay espacio para la producción de la oferta no OPEP, pero vemos que el espacio que queda libre es un espacio que debe en principio ser llenado por la producción OPEP, siendo consistentes con el planteamiento original de que vemos hacia el 2015, hacia el 2020, que la participación de OPEP en la producción se acercará a los niveles porcentuales que tenía durante los años 70. Poco, algunas ideas finales sobre Latinoamérica. Vemos el consumo de energía, vemos que gas y hidroelectricidad han tenido un alto crecimiento, pero todavía tienen una participación relativamente pequeña. Sigue habiendo pues una importancia fundamental del petróleo, aunque vemos que los sectores que más crecen hacia el futuro van a ser los sectores vinculados al gas. Algunas cifras, cuando vemos esto de naturaleza, viéndolo continentalmente, y nosotros, bueno, nos toca estar en esta parte del mundo, si bien creemos en el caso de Venezuela que es importante tener unos niveles de diversificación. De hecho hemos emprendido una estrategia significativa de participar en algunos mercados, como el mercado de la India, de la China. Nuestra vocación es una vocación continental y creo no solo en la participación, por supuesto, en el gran mercado, que es los Estados Unidos, sino en una política deliberada de avanzar en el caso del continente. Un poco la población, el crecimiento que vemos en América Latina, y una gráfica que siempre son interesantes, porque el ministro hablaba, y otros, el ministro argentino ayer, y hablaba un poco de cuáles eran el consumo energético en nuestro país. Y lo que vemos es que ha sido errático, y que todo este problema económico que hemos tenido te hace que prácticamente haya esa volatilidad incluso en el uso y en el consumo y en el crecimiento del consumo de energía. Y en ese sentido, pues, la estabilidad o unos niveles de estabilidad son para nosotros determinantes. Si ustedes ven el caso de Norteamérica, la situación es distinta, en donde uno ve que acompaña el crecimiento del consumo de energía a estos procesos de crecimiento económico, en donde pueden haber algunas inflexiones, pero nunca de las características que hemos tenido en el continente. Y un poco el balance petrolero que vemos. Hay un cierto déficit, pero nosotros creemos que hay reservas suficientes, no solo en Venezuela, sino en otros países, que nos permita a nosotros adelante avanzar como un continente que puede ser autosuficiente. Aquí un poco lo que siempre vemos de la parte de las reservas. Por supuesto, Venezuela juega un papel importante, sobre todo cuando nos referimos a los crudos, pero vemos que en el caso del gas ha habido, pues, en el caso del continente un crecimiento importante. Y la relación reservas-producción por regiones, en donde vemos la situación de América Latina frente a la situación del resto del mundo. Y bueno, unos planteamientos o algunas cifras que tenemos de los niveles de inversión requeridos en América Latina. Quería concluir entonces. Ayer estuve en Santiago de Chile y tuvimos algunas conversaciones con algunos representantes del gobierno, y cuando pudimos hablar un poco nos decía, Venezuela ha hecho un papel importante en la OPEP, y me decía, la opinión de OPEP
en el mundo ha cambiado. De una organización que aterrorizaba, o de una organización que se veía como un cartel de gente sin capacidad de diálogo. Creo que la opinión pública y los actores nos perciben de otra manera. El diálogo no solo lo hemos promocionado, lo hemos hecho. Es decir, para nosotros, este diálogo de productores-consumidores, eso sí, poniendo todas las cartas sobre la mesa, lo hemos propiciado. Y creo que la organización, lejos de ser una organización un poco a veces se veía como oscurantista, creo que estamos en esta nueva etapa asumiendo con mucho sentido de responsabilidad lo que creemos que es nuestro papel hacia el futuro. Y incluso en el caso de Venezuela, nosotros también pensamos que, en el caso de Venezuela, ustedes saben que elaboramos unos acuerdos de cooperación energética mediante la cual estamos proveyendo un volumen de producción a los países con más dificultades económicas del Caribe y Centroamérica. Y déjeme decirle que, yo no sé si ustedes sabían, pero esto es una cifra que lo impacta a uno. Los 41 países más pobres del mundo tienen un consumo interno de 300.000 barriles diarios. Se pone uno a decir, bueno, ¿no valdría entonces la pena desde OPEP que nosotros adelantásemos algún programa de cooperación con esos 41 países y cuyos niveles de consumo son solo eso? Entonces, creemos que hay una cantidad de nuevos temas de la OPEP hacia futuro. El punto básico, lo recalco, creo que aprendimos de las lecciones del pasado, y las lecciones del pasado es que tú no podías pretender que ibas a crecer y que podías tener unos precios que no tenían límite. Y creo que hoy en día, además, la OPEP juega un papel, pero por supuesto muchas de las cosas no están bajo su control, y por eso hemos dicho que la estabilización de los mercados y los precios es una labor conjunta de todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho al señor Bernardo Álvarez Herrera su presentación, y no tenemos mucho tiempo, pero tenemos 5 minutos. Si alguien de la audiencia quiere efectuar alguna pregunta, el doctor Herrera va a responder. Sí, tengo dos preguntas, muy cortas. Uno, la OPEP y el gas natural. ¿Qué es lo que piensa OPEP respecto del gas natural? ¿Van a organizar en algún momento una OPEP de gas? Segunda pregunta, esta es para Venezuela. Venezuela tiene las reservas de gas más grandes de Latinoamérica. Hay varios proyectos muy interesantes de Venezuela. Uno, gasoductos a Estados Unidos por abajo del Caribe. Otro, un gasoducto a Brasil gigantesco que hace mucho que se está pensando. Y otro, una gigantesca planta de LNG. ¿Qué es lo que está haciendo Venezuela al respecto? En relación al gas, usted sabe que, por supuesto, a una organización cuyo negocio medular es la venta de petróleo, pues entonces no le interesa que lo suplante el gas. Sin embargo, eso es una tendencia mundial y la realidad se impone. Desde el punto de vista de las cuotas, hasta ahora no está planteado. De hecho, la producción de gas es fuera de cuota. Además, hay países que tienen, en el caso de Irán, por ejemplo, un consumo interno gigantesco y reservas de gas gigantescas, ¿no? La otra cosa es esa, ¿no? Que valdría la pena que analizáramos las reservas de gas, y tarde o temprano, pues la OPEP algo dirá sobre el gas. Pero yo creo que la conciencia cada vez más es que hay espacio para el gas, que además es una tendencia irreversible, y que eso no significa que el crudo no seguirá teniendo un papel importante. En relación al problema de Venezuela, fíjense, nosotros adelantamos como muy rápido todo este proceso del gas.
aquí están los productores de PDVSA. Y saben que hace unos años atrás descubrir gas era como una expresión de mala suerte, pues, ¿no? Eso cambió. Y yo creo que nosotros hicimos una legislación para el gas. Uno de los problemas que siempre planteamos es que la apertura petrolera se hizo con la interpretación de unos artículos de la ley, en el caso de la llamada apertura petrolera, y que en algunos casos tú podías decir, bueno, esto no tenía toda la firmeza, digamos, desde el punto de vista jurídico. En el caso del gas, la decisión fue el contrario, es decir, que quede claramente establecido cuál es el espacio para los privados en participar. Y bueno, hicimos la ley y hicimos el reglamento. Otra de las cosas importantes es que en Venezuela habían como dos tendencias, los que decían que había gas para todo y los que decían que no había gas. Y creo que hemos logrado tener nosotros un balance de gas compartido, en el caso de Venezuela, por todas las autoridades que tienen que hacer, en donde nos está diciendo los problemas que tenemos en el corto plazo, pero que además nos ha llevado a tomar decisiones muy rápidas para superarlas. Comentaba con algunos de los inversionistas que, bueno, muchas de las empresas que estaban trabajando con nosotros en los convenios operativos, ahora están llevando adelante proyectos para incorporar gas a nuestro sistema. El otro punto es que hay una conciencia clara de que las grandes reservas de gas que tenemos, pero el hecho de estar asociadas a la producción del petróleo, sobre todo en un país que pertenece a la organización como la OPEP, nos ponía en una situación de debilidad y que había que emprender un proceso agresivo de búsqueda de gas no asociado. Como ustedes saben, ya el cronograma definitivo de las licencias de gas está establecido. Tenemos aproximadamente 40 empresas interesadas de todas partes del mundo, de distintas dimensiones, con mucha énfasis en empresas medianas. Tenemos empresas nacionales que están participando, como ustedes saben. En el caso de las reservas probadas de Yucal Placed, ideamos un mecanismo cuyo objetivo es permitir la formación de operadores nacionales, conjuntamente con empresas internacionales. O sea, creo que ahí dimos un paso muy significativo. Y en el caso de las reservas de Paria, esas reservas fueron, ahí hay un famoso proyecto, pero que llegó un momento en donde prácticamente se hizo inviable. Los precios del gas en ese momento, las restricciones legales que podían plantearse. Hoy en día la situación es distinta, tenemos una ley de gas, los precios están a otro nivel. Lo que nosotros sí hemos decidido es explotar las reservas del norte de Paria. Es una decisión que ya tomamos. Hay un proyecto que ha sido planteado y lo estamos evaluando, pero estamos evaluando, si ustedes quieren, mucho más conceptualmente la forma en que vamos a desarrollar esas reservas. Y estamos abiertos, por supuesto, a la asociación con otros inversionistas, pero el énfasis lo queremos poner en la capacidad propia. O sea, hasta dónde tengamos nosotros capacidad propia, queremos desarrollarla. Porque para Venezuela el costa afuera es el futuro. Y nosotros, precisamente, en todos estos años, cuando creamos una empresa como PDVSA, era precisamente eso. O sea, necesitábamos una empresa que tuviese la capacidad, la fortaleza, la experticia de explotar nuestras propias reservas. Y en un esquema abierto, porque yo creo que hacia futuro hay espacio para mucho, pero nosotros sí queremos explotar esa reserva y reafirmar la capacidad de nuestra empresa como una empresa explotadora. Y si lo puede hacer, debe tener un liderazgo en ese proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo. No me vayas a hacer una pregunta muy difícil, ¿eh? Como la que me hiciste ahora en la mesa. Sí, Martínez Mosquera de Techint. Cuando uno piensa en la política de la OPEP y se imagina qué precio desearía tener la OPEP, uno siempre piensa que un precio demasiado bajo implica no maximizar los ingresos de cada uno de los países de la OPEP. Un precio demasiado alto implica una serie de cosas, pero se habla de
detener la economía mundial, se habla de generar nuevas alternativas de ahorro de consumo de energía, pero principalmente se habla de que un precio demasiado alto generaría nueva producción de países no OPEP y que implicaría una pérdida de market share para la OPEP. Y francamente, como esa reacción nunca no ha coincidido con ese tipo de conclusiones, es decir, en mi opinión, una suba de precios difícilmente origine una posibilidad de mejor producción por parte de países no OPEP. Me extrañó ver ahí en el cuadro que para el 2010 se proyectaba una producción de países no OPEP de casi de un 40% superior a la actual. Y esto me ha sorprendido bastante, y a eso se refiere la pregunta, es decir, ¿es efectivamente posible incrementar la producción de países no OPEP a esos niveles? ¿Cómo sería o dónde? Porque no es algo que resulte claro a priori. Gracias. Claro, hay algo, por supuesto que tú al final tienes una combinación de, o te vas por una política de precios, o te vas por una política de volúmenes. Nosotros en Venezuela tenemos incluso esa experiencia, porque creo que en el pasado reciente nos fuimos por una política de volúmenes, sin tomar en cuenta de que tú no eres el único actor, y que los otros también lo iban a hacer. Y eso generó una situación en donde prácticamente la OPEP se convirtió en una organización sin capacidad de ejercer ningún control entre sus miembros. Ahora, por supuesto que una política de precios tiene sus límites y al final el mercado pues dicta muchas cosas. Por eso la insistencia nuestra en buscar un mecanismo que nos permita tener los barriles reales, o sea, hablar del mundo real, físico, y tanto que hemos insistido en ejercer algún tipo de control sobre esos elementos más financieros. Sabemos que eso está en la esencia del capitalismo y es como bien difícil hacerlo, pero incluso creemos que eso también afecta a empresas petroleras que tienen interés en invertir. Nosotros creemos, bueno, tú sabes que además, por ejemplo, un país que tiene un potencial tremendo es Angola. Y déjeme decirle que incluso en la última reunión de OPEP ya tenemos a Kazajstán como solicitando ser miembro observador, aparte de los tradicionales, pues de Omán, Noruega, Rusia. Y creemos, incluso en ese escenario se supone un nivel de precio que permita hasta la producción norteamericana incrementarse un poco más. Pero vamos a hacer una cosa, ¿no? Como eso tiene un análisis ahí de nuestro grupo de mercado de inteligencia, yo prometo que te voy a mandar eso, que lo veas. Pero sí quería hacer esa reflexión. El otro problema es los conflictos internos que nos aquejan los países de la OPEP, que esa es otra de las variables. Es decir, no solamente los problemas de naturaleza política que han llevado a enfrentar a países miembros, ¿no? Aunque siempre en la OPEP se dice que una organización en donde dos de los países que son miembros hacen la guerra y al mismo tiempo se sientan en la tarde en Viena para discutir de negocios, es una organización que ha mostrado ciertos niveles de fortaleza. Pero la situación interna no es fácil. Yo, por ejemplo, le comentaba a algunas personas con quien hablaba que para nosotros, por ejemplo, el nivel de precios que tenemos, y Venezuela no era de los que planteaba un límite muy alto para la banda, más bien nosotros queríamos un límite más moderado, pero era una decisión de conjunto y lo importante es que fuese una decisión que expresara el equilibrio entre los miembros. Pero para nosotros era determinante incluso hasta para rescatar nuestra inversión petrolera. Los operadores que están en Venezuela saben que en el año 97 y 98 la mayor presión que se hizo fue sobre las empresas internacionales, porque prácticamente tuvo PDVSA que reducir su capacidad de inversión, incluso les tocó a ustedes hasta una situación muy dura porque pues todas las empresas nacionales, locales, proveedoras, vieron en las empresas internacionales la posibilidad de seguir operando. Nosotros hemos rescatado eso y el nivel de inversiones, el nivel de precio que hemos conseguido nos ha dado flexibilidad para que haya una inversión petrolera significativa por parte del Estado, pues a través de PDVSA.
E incluso en ese sentido tenemos toda la voluntad, a pesar de los recortes, de recuperar nuestro potencial, porque nosotros vemos que a mediano y a largo plazo hay un espacio importante para la producción venezolana. Entonces, han sido unos momentos, como les digo, interesantes. Sin embargo, creo, y sería el mensaje un poco de estas presentaciones, que a menos que nos tenemos que sentar todos. Es decir, que esto es una cosa lo suficientemente compleja y que tiene un nivel de complejidad que ningún actor por su cuenta puede interactuar mucho, y sobre todo que creo que hay un convencimiento entre todos que la estabilización de los mercados es favorable para nosotros productores, para empresas que aspiran a tener un beneficio aceptable, incluso hasta para los propios consumidores. Gracias. Listo. Pasamos al café. Bueno, le agradecemos mucho a Bernardo Álvarez Herrera por esta apasionante presentación. Vamos a comenzar con un poco de retraso en las sesiones técnicas de esta tarde, pero yo creo que este tema tan interesante más que justifica este pequeño retraso. Y quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles que el disertante de mañana, en nuestro almuerzo, en representación de la Secretaría de Energía, es Alberto Fiandesio. Buen provecho a todos. ¿Está el micrófono? Sí. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Hoy comenzamos con la primera sesión plenaria de este congreso, con un tema que creo que es muy interesante: el futuro de la industria en la región. La primera pregunta que me hago es, ¿qué industria? Porque tradicionalmente hemos hablado de la industria petrolera. Ahora, desde hace pocos años, se está acuñando un nuevo término: industria del petróleo y del gas. Y recientemente se ha resumido o se ha extendido el concepto al de la industria energética, donde están convergiendo industrias que en el pasado aparecían como separadas, pero que hoy realmente están consolidadas en el término energético, producción de energía, porque en el pasado el petróleo se concebía como un producto cuyo downstream era los combustibles. La aparición del gas, del otro componente hidrocarburífero de nuestra industria, ha creado esta convergencia de petróleo, gas, energía. De manera que cuando nosotros hablamos el futuro de la industria en la región, vamos, y seguramente ustedes van a ver a través de las exposiciones de los distinguidos oradores que nos acompañan, que estamos hablando no solamente del petróleo, que estamos hablando no solamente del gas, sino estamos hablando del futuro energético de la región. Nos acompañan, como dije,
figuras representativas de esta industria energética. Nuestro primer orador va a ser el señor Carlos Duarte, de Schlumberger Oilfield Services. Carlos